¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Arturo Blanco sobre la panadería. Y ya sabes, si quieres que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Hoy vamos a tratar un tema durillo, y digo durillo porque es el tema de la crisis actual en la panadería, que no es solo en la panadería, pero bueno, como a mí lo que me afecta directamente y me compete es nuestro oficio, pues hablamos del tema del oficio. Entonces, ¿por qué digo que es durillo? Porque voy a hablar en concreto de España, pero yo creo que está pasando en todos los países más o menos igual, en la misma medida. Y es que está ocurriendo una cosa que no había pasado nunca. Y es que están cerrando panaderías porque no dan los números. Y fijaros que, digo no dan los números funcionando bien. O sea, la panadería siempre ha sido un negocio que, bueno, pues más o menos se ha defendido, en unos sitios mejor que en otro, en unos sitios con más beneficio que otro, y evidentemente luego ya la gestión de cada uno pues las hace más o menos rentables. Pero el problema es que hoy en día panaderías que están trabajando, que están funcionando, están teniendo problemas económicos porque sus gastos superan a sus beneficios, con lo cual eso es un mal asunto, y eso no había pasado nunca. O sea, no había pasado nunca que los costes superaran los ingresos, y evidentemente cuando los beneficios son negativos pues es complicado aguantar eso durante mucho tiempo. El problema es que esta situación no es algo coyuntural como muchas veces nos venden, porque a veces escucha uno las noticias y parece que todo sea fantástico y maravilloso, que seguramente en casa de los políticos debe serlo, pero en la realidad, cuando está uno en la calle, cuando está uno hablando con compañeros o cuando va uno a comprar simplemente, pues se da cuenta de que una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que nos encontramos. Pero bueno, al margen del tema político, que eso no lo vamos a poder solucionar, y da igual del color que nos lo pinten, que las soluciones acaban siendo casi siempre las mismas, que es más presión para los que estamos currando y aportando, pues tenemos que buscarnos un poco la vida. Y buscarnos la vida no es tarea sencilla, porque evidentemente, como siempre digo, estamos enfrascados en nuestro día a día, y ese día a día muchas veces no nos permite el poder pararnos, el poder reflexionar, el poder analizar nuestro negocio, que es lo que debemos hacer. Porque si no, seguimos en nuestro día a día y seguimos haciendo pan y preocupándonos del reparto, de la hora del reparto, de que salga bien el pan y de todos los problemas que tenemos en nuestro día a día, pero se nos olvida una cosa que es importantísima, y es hacer de empresarios. Sé que no es fácil. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el día a día hay que sacarlo para adelante, y eso no hay tutía. Si no hacemos el pan y no lo hacemos bien, pues todo lo demás está de más. Pero evidentemente pues a día de hoy no es suficiente. Yo muchas veces me habéis escuchado decir que ya no basta con hacer un buen pan, hay que hacer un buen pan y saber venderlo. Pero es que además, en la situación que tenemos hoy en día, para poder revertir esta situación de tener más costes que ingresos, o sea, beneficio negativo, pues tenemos que meterle ahí tema empresarial, y tenemos que meterle ahí mucho sentido común, y es lo que en muchas ocasiones nos gusta menos, porque es casi siempre más un trabajo administrativo, el tema de ver los costes, el tema de ver la productividad, el tema de ver todo el tema números y administraciones, lo que menos nos gusta. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos, como digo yo, siempre felices haciendo pan. Pero esto no va solo de hacer pan. Esto es un negocio, y hay que hacerlo rentable. Entonces, por más que donde estemos disfrutando y sea nuestro hábitat natural, sea el obrador, pues tenemos que sacar ese tiempo. Y sobre todo, fijaros en lo que os digo siempre de la formación, que es importantísima, pero la formación como empresario también es fundamental, porque si no, me encuentro muchísimas veces cuando voy a hacer asesorías con compañeros que, con toda la buena fe del mundo y con todas las ganas del mundo y con todo el empeño del mundo, y cuando digo empeño ya sabéis cómo hacemos nosotros para ponerle empeño a base de horas, y eso pues bueno, está bien, nos dignifica muchísimo como gente trabajadora que somos,
pero no es suficiente, ni es sostenible en el tiempo. Yo no hace mucho estaba con un compañero que pues estaba haciendo solo 14, 15 horas diarias y le decía, pues, ole tú, ¿no? O sea, te aplaudo, ole tus narices, porque si digo cojones queda feo en un podcast, pero al final eso no es suficiente. O sea, hay que meterle mucha más cabeza. Pero si solo le metemos ese punch, pues como que no va a ser suficiente. Yo tengo una máxima y se lo explico muchas veces a la gente, ¿no? Cuanto más trabajemos con la cabeza, menos vamos a trabajar con las manos. Y eso no significa que nuestro oficio, que es de manos, ¿vale? No tengamos que trabajar con las manos, pero sí que es verdad que cuanto mejor lo planteemos, cuanto mejor lo planifiquemos, cuanto más productivos seamos, pues hombre, menos tendremos que trabajar con las manos y sobre todo más tiempo nos va a quedar para hacer de empresario, que es la parte que os digo que es hoy en día tan importante como hacer un buen pan. Obviamente todo eso ¿a qué va a llevar? Pues va a llevar a lo principal para mí, lo básico y lo que no podemos dejar pasar es conocer nuestros costes. Porque os diría que en el 95, siendo generoso, por ciento de las ocasiones no sabemos realmente cuáles son nuestros costes. Entonces, si yo no sé cuáles son mis costes, no puedo saber si estoy repercutiendo la subida de la luz, la subida de la harina, la subida del azúcar, de la mantequilla y de absolutamente todo lo que ha subido. Entonces, si parto de una base que no es correcta, pues hombre, voy como vamos muchas veces, ¿no? A base de impulsos. Que no vamos a poder repercutir todas las subidas que están teniendo las materias primas y la electricidad y demás. Pues bien, seguramente no. Pero es importante saber hasta dónde estoy dejando de ganar. Porque si yo tengo que subir 30 céntimos y decido subir 20, pues sé que estoy dejando de ganar 10 céntimos. Pero si no sé que tengo que subir 30 céntimos porque no controlo mis costes y no controlo cuánto me ha subido realmente por pieza la materia prima, el combustible, la mano de obra, todo, pues evidentemente voy a ir un poco a voleo. Y a voleo las cosas acostumbran a salir bastante peor. Esa es la parte que os digo que para mí es básica. O sea, básica en el sentido de que tengo que saber dónde estoy. Tengo que saber a dónde voy. Porque cuando yo lo sepa, ya luego puedo tomar decisiones como empresario. Y puedo decir, oye, pues si tengo que subir 30, solo voy a subir 20 porque si no mi clientela me va a crucificar. Pero también hay formas de hacerlo, ¿eh? Ya sabéis que yo siempre os digo que el marketing es importante. Y en este caso, os pongo un ejemplo que le pongo muchas veces a los compañeros. Y yo siempre les digo, mira, coge tu factura de la luz de este mes y la de hace un año. Y las enmarcas las dos en grande, ¿eh? Y las pones en la tienda. Y coges la factura de la harina y la de hace un año. Y las marcas y la pones en la tienda. Porque cuando venga tu cliente y vea que donde pagabas 2.000, ahora pagas 6.000 o 6.500, pues evidentemente no le va a hacer ni puñetera gracia que le subas lo que le tengas que subir el precio. Pero te aseguro que lo va a entender, ¿eh? Porque si no sabe que su panadero va a cerrar. Porque en el momento que no tienes beneficio, tu negocio no se sustenta. Y os digo esto porque hay muchísimos, pero muchísimos negocios, sobre todo en pueblos, en pueblos pequeños, que claro, te dicen, no, pero es que no puedo subir, porque al final, si no, la gente va a dejar de comprarme y se va a ir a la competencia. Ya, pues si se va a la competencia, tu competencia va a cerrar antes, ¿eh? Y hay una máxima muy básica, muy sencilla, pero muy lógica. Y lo hablaba con unos clientes en un curso que estaba dando, porque no los conocía, por eso digo clientes o colegas o compañeros, llamadlo como queráis. Y me decían que no, que claro, aquí en esta zona, lo de siempre, y da igual la zona, es que aquí en esta zona se suben los precios, la gente te deja de comprar. Digo, ya, pero vamos a ver, poniéndolo muy básico, si a mí me están comprando 10 clientes y estoy perdiendo dinero, si subo mis precios y resulta que solo me compran 6 clientes, pues hombre, no es una situación agradable, porque solo voy a ganar dinero de 6 clientes, pero por lo menos dejaré de perder vendiéndole a 10. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que has dicho así parece muy fácil, que sé que no lo es, pero evidentemente lo que es menos fácil es seguir perdiendo dinero, porque eso sí que no es sostenible en el tiempo. Entonces, al final, pues evidentemente tenemos que tomar decisiones que son complicadas. Por otra parte, pues también te encuentras el tema de
de cómo están estructurados los negocios, que ese es otro problema muchas veces en muchísimas panaderías. O sea, tenemos trabajadores que llevan muchísimos años, y claro, si yo tengo 8 trabajadores que llevan conmigo 25 años, pues no puedo reducir plantilla, porque reducir plantilla significa que al final pues tendría que pedir un préstamo para poder prescindir de 2 trabajadores, y seguramente los otros 6 me dirían, no, prescinde de mí, que con la pasta que me tienes que dar, pues ya casi que me voy yo, porque trabajo voy a encontrar igualmente. O sea que es un problema complejo a la hora de gestionar los operarios que tenemos en muchísimas panaderías, pero en muchísimas. Y además, claro, si a la falta de personal le sumamos que el personal que tenemos, obviamente, también tienen sus reclamaciones, porque como a todos, pues le sube el nivel de vida y la gente necesita ganar más para poder mantener su calidad de vida, su estatus. Entonces ahí volvemos a otro factor jodido. O sea, si resulta que no estamos ganando y encima tenemos que subir salarios, pues mala combinación es esa. Por eso digo que es una situación que está claro que es muy compleja, pero que nos obliga a lo que os estoy diciendo, a muchas veces dejar de pensar solo en el pan y dejar de pensar solo en la masa y dejar de pensar solo, que también hay que pensar en ello, ¿eh? Ya lo sabéis que todos los días tenemos que sacar un buen producto, pero evidentemente si me olvido y miro hacia otro lado y no le dedico ese tiempo a hacer de empresario, el tema va a ser bastante complejo. Entonces tenemos que irnos a ser productivos, tenemos que ir a buscar esa rentabilidad y sobre todo tener una mentalidad abierta, ¿eh? O sea, fijaros que el cambio en el que estamos viviendo, ¿vale? Pues es un cambio jodido, pero jodido porque nos ha venido así de sopetón. O sea, salvamos una pandemia, por lo menos en España. En otros países obligaron a cerrar y os aseguro que han estado bastante jodidos. Pero en España, pues salvamos esa pandemia con vamos a decir, casi holgura, ¿vale? Dependiendo del tipo de negocios, que si eran cafeterías sufrían más, si eran panaderías que estaban en zonas de comercio, pues estaban jodidas. Pero en general la panadería más o menos salió de un COVID, de una situación que no había existido nunca. Y cuando salimos de esa, que pensamos que podemos seguir para adelante, pues nos viene pues eso, que si la invasión, que si la subida de todo, y ahí, coño, nos da más duro que nunca. Y esta situación, el problema es que no es una situación que digas, bueno, pues voy a aguantar 3 meses, voy a aguantar 6 meses y ya pasará el chaparrón. Esto no es un chaparrón, ¿eh? Esto es una inundación, pero de larga duración, además. O sea, esta situación, desgraciadamente, y no me gusta decir estas cosas porque parece uno agorero, pero desgraciadamente no ha hecho más que empezar. O sea, el año que viene, 2023, va a ser duro de cojones. Entonces, o nos preparamos, o nos mentalizamos, o nos formamos como empresarios, o empezamos a hacer cambios, o vamos a seguir viendo que hay panaderías que van a seguir cerrando por falta de rentabilidad. Y evidentemente eso, llamarlo mala gestión, es muy cruel, ¿vale? Porque ya decirle a un compañero que está gestionando mal después de estar currando 12 o 14 horas, pues es como casi una falta de respeto. Pero al final es lo que os digo, ¿eh? O sea, centraros muchísimo más en lo que es la gestión del negocio hoy en día. Y no digo que os olvidéis del pan, porque nunca se puede olvidar uno del pan, ¿no? Lo llevamos en las venas. Pero vuestro negocio hoy en día va a depender de cómo lo gestionéis más que de lo que hacéis. Fijaros lo que os digo, ¿eh? O sea, yo nunca he visto una panadería que digas, usted que tiene un pan tan malo que cada día vende menos. Pero sí veo panaderías que siguen teniendo su producto de toda la vida y cada día venden menos. Y evidentemente eso es, por lo que he hablado en otros podcasts, de la evolución del mercado y que cada vez tenemos más competencia y que siempre hay que innovar y el gran cambio que os digo siempre, que ya no es lo que pasaba antes, que te venían a comprar, ahora tenemos que empezar a vender. Entonces, todo eso, ¿qué provoca? Pues provoca que o nos actualizamos, o innovamos, o empezamos a hacer de empresarios, o realmente nuestro negocio no va a subsistir en el tiempo. Yo no hace mucho estaba
dando un curso y tenía pues como unos 28 compañeros más o menos y tal. Y muchas veces mi intención no es la crítica en absoluto, ¿eh? O sea, tengo todo el cariño y todo el respeto a mis compañeros, pero les decía, mira, de los 28 que estáis aquí, seguramente si vengo el año que viene a dar un curso, estaréis 14. Y claro, me miraban con cara de sorpresa, ¿no? Y le decía, lo cual me jode muchísimo, ¿eh? Pero es una realidad, porque 14 de vosotros vais a seguir pensando que no podéis subir el precio, vais a seguir pensando que ya pasará esto, vais a seguir pensando que no tenéis que hacer nada, que no os vais a mover de la postura y de la situación en la que estáis, y vuestro negocio no va a aguantar. Y eso es una putada, ¿eh? Pero es una realidad. Siguen cerrando panaderías y siguen cerrando panaderías por falta de rentabilidad. No me canso de repetirlo. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer cambios y los cambios siempre son incómodos. Y los cambios muchas veces, pues no sabe uno por dónde afrontarlos, no sabe uno por dónde empezar. O sea que empieza subiendo los precios, mirando las referencias, mirando... Pues mira, empieza por el primero. Se hace una lista de las cosas que te están yendo mal y empieza por la primera. Y cuando tengas solucionada la primera, pasa a la segunda. ¿Que te cuesta una semana? Pues una semana. ¿Que te cuesta dos? Pues dos. Pero solucionala y pasa a la segunda. Porque cuando te vengas a dar cuenta, tu negocio se va a ir reconduciendo y tus beneficios pues van a ir apareciendo más o menos. O sea, olvídate de ganar lo que ganábamos hace 4 o 5 años, porque eso está pasando en todos los sectores. Y por ponerle un punto, vamos a decir, positivo dentro de todo este panorama tan chungo, al final toda crisis, y esta no es una crisis al uso, esta es una crisis que viene, vamos a decir, rebotando de otras. O sea, no habíamos terminado la anterior, que nos vino la pandemia, y termina la pandemia y nos viene esta. Entonces, esta es un poco más cruel y va a ser un poquito larga. Y cuando digo larga, me refiero en la intensidad, porque luego la duración real son muchos más años. Pero la intensidad va a ser, para mí, desde mi punto de vista, y en lo que he analizado y lo que se va viendo, el año 23 va a ser un año duro, y el que aguante el 24, vamos, ese ya está inmunizado, no para el COVID, está inmunizado para aguantar su negocio. Ya lo único que nos queda es que nos caiga un cometa o la guerra zombie o yo qué sé, cualquier cosa que ni siquiera la imaginación nos da para ver luego. La realidad a veces es más sorprendente que la ficción. Entonces, por poner ese punto, vamos a decir, positivo, o ese punto de poder encontrar algo ahí, evidentemente, cada vez que cierra un negocio, surge una oportunidad. Y yo no hace mucho hablaba con otro compañero que está en un pueblo y me decía, es que hay un montón de pueblos pequeños que están cerrando las panaderías. Digo, y es una pena, porque al final es la panadería de toda la vida, la familia de toda la vida. Pero claro, ¿qué pasa? Que como les pillé con 60 años, dice, mira, que para no ganar y estar perdiendo dinero, cierro. Y ya aguanto con lo que tengo. Pero no voy a estar perdiendo dinero todos los meses. Entonces, al final eso no deja de abrir huecos en el mercado. Y espero y deseo que sean otros panaderos artesanos de otros pueblos que se pongan a hacer de empresarios y empiecen a ver cómo cubrir ese mercado. ¿Por qué? Pues porque al final son huecos, la gente va a seguir comprando pan, la gente va a seguir comiendo pan. Entonces vamos a buscarle ahí ese punto, esa oportunidad que hay en el mercado, ¿no? Y por muy cruel que parezca, esto es lo de al rey muerto, rey puesto. O sea, donde cierra una panadería, alguien va a cubrir ese hueco, alguien va a vender ese pan. Entonces, antes de que lo venda el supermercado del pueblo o un colmado empiece a vender pan porque no hay otra posibilidad, pues hombre, mejor que lo surta un panadero artesano que no una gran fábrica, que va a tener su ruta y tendrá su ruta si le conviene. Porque al final no deja de ser un servicio muchas veces lo que se da en los pueblos. Cuando desaparece una panadería en un pueblo, desaparece un montón de vida, desaparece un montón de negocio circundante que siempre crea la panadería a su alrededor. Fijaros que siempre que hay una panadería, alrededor de la panadería hay varios negocios. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los empresarios no son tontos y saben que la gente va todos los días a la panadería. Si yo tengo que montar un negocio de cualquier otro tipo,
Pues hombre, si lo monto al lado de la panadería, toda la gente que va a comprar el pan va a pasar por delante de mi negocio. O sea, somos un sector que arrastramos otra serie de beneficios y eso, pues bueno, nos hace pues muy loables y ese servicio que le damos a nuestra clientela en muchas ocasiones durante toda su vida pues nos hace pues eso que seamos un sector que en muchos sitios la gente lo quiere porque tiene ese trato personal, pero no nos olvidemos de que sigue siendo un negocio y si no le ganamos dinero pues no vamos a poder mantenerlo en el tiempo. Y ya os digo, os decía al principio, este tema es duro, es desagradable, porque qué mejor sería que poder decir que la panadería va en aumento y que cada día se consume más pan y que tenemos un proyecto de futuro ahí muy válido. Yo creo que la panadería va a seguir estando, la panadería artesana con su especialización va a seguir funcionando toda la vida, pero quedaros con ese punto y con la intención que tengo siempre, que es la de despertar o darle a ese interruptor de decir, coño, pues igual sí que hay que darle una vuelta a esto, ¿no? Y no seguir haciendo 16 horas de pan y luego despreocuparnos de los precios, los costes y todo lo que tenemos que mirar para poder subsistir en nuestro negocio. Ya sabéis, siempre os digo lo mismo. Hay que cuidar el pan, pero también hay que cuidar el negocio. Con lo cual os dejo esta reflexión, espero que os haya parecido interesante y si tenéis cualquier tipo de sugerencia, pues ya sabéis, a través de cualquiera de las redes sociales la podéis enviar, de paso que la enviáis le dais al botoncito ese que hay de suscribirse, que si no después me regañan porque no lo digo. Y como siempre digo, pues eso, pensar, amasar y crecer. Cuídalos mucho y un saludo.